Aquí comienza Al Día con la Iglesia, programa con fines pastorales y de evangelización realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos. Un saludo para todos, qué rico volvernos a encontrar aquí en Al Día con la Iglesia Radio, un programa que nos permite conectarnos con esto de ser iglesia a partir de conversaciones maravillosas que permiten que nuestra fe crezca y se fortalezca. Este es un programa que realizamos desde la Delegación para las Comunicaciones para la Alianza Radial Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Recuerden que este episodio lo pueden encontrar en YouTube. Yo soy Valentina Vélez, los estaré acompañando con todo el amor desde el máster María Camila Parra. Bueno, hoy volvemos a este espacio radial que nos conecta mucho con esto de ser iglesia frente a un tema actual. Y el tema de hoy me emociona mucho porque yo creo que es un tema que a muchos nos ha tocado, porque nos lo hemos cruzado en el camino, porque hemos tenido la oportunidad de estudiar, y es el Día del Maestro, celebrado el 15 de mayo. Y es porque resulta que más o menos a comienzos del siglo XV, como resultado de diferentes políticas públicas, se dio la importancia a esta labor que ha sido trascendental. Hoy justamente vamos a revisar cómo es que los maestros y los educadores existen. Yo creo que desde que nació la humanidad ha existido esa tendencia de enseñar a otros lo que no saben, de aprender para indicar y enseñar. Entonces, nada, esta será una oportunidad para que lo conversemos, lo hablemos, y para eso hemos traído unos invitados que justamente desde nuestra arquidiócesis pues tienen eso como fundamento en su vocación, caminan hacia la educación y de esta manera pues contribuyen a el fortalecimiento de una sociedad muchísimo más distinta. Hoy tenemos al padre Carlos Andrés Montoya. Seguramente muchos lo conocen, lo han visto por ahí en Televid. Es un padre que también se dedica a la educación de una manera muy valiosa y está aquí para acompañarnos. Él trabaja en la Delegación Arzobispal para la Educación y está en esta mesa para nuestra conversación. Padre, ¿cómo está? Valentina, un saludo para ti, para todos los que nos acompañan a esta hora, a todos los que nos escuchan. Gracias por quererle dedicar un espacio a algo que diría yo, me atrevo a decir, es lo más valioso en esta sociedad: educar. Donde hay una escuela, donde hay un colegio, donde hay una universidad, donde hay un maestro, hay posibilidades. Y la educación creo que es lo más hermoso que puede existir en este planeta Tierra. ¿Qué sería de nosotros sin un maestro? ¿Qué sería de nosotros sin una maestra? ¿Qué sería de nosotros sin un colegio, sin una tiza? Aunque ahora hablar de tizas es un poco complejo. Todo ya es muy tecnológico. Pero bueno, gracias por la invitación y espero que este espacio sea de mucha motivación, sobre todo para valorar a los maestros y maestras del mundo entero. Muchas gracias, Padre, por estar aquí con nosotros y también por esa apertura que nos realizas para el tema de hoy. La Delegación Arzobispal para la Educación funciona y lo hace de manera impecable gracias a que hay personas ahí que construyen, y tenemos aquí a dos de ellas que son asesores de la delegación, y comenzamos con Adriana Patiño. Adri, ¿cómo estás? Por aquí ustedes la han escuchado en varias ocasiones. Ella nos regala muchas veces su forma de pensar tan valiosa y hoy está acompañando a nuestra mesa. Hola Valen, nuevamente muchas gracias por esta invitación. Nos enriquece mucho poder estar en este tema tan importante, tan interesante, y sobre todo pues a esta hora que para algunos también es un tiempo de descanso, de relajación. Queremos compartir también algo de la visión de lo que es la educación en este contexto, en esta actualidad. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, Adri. Y Cristian Hernández, que lo tenemos por primera vez aquí, pero que ya viene acompañando la delegación hace unos meses y que tiene la posibilidad también de enriquecernos con su pensar, con su educación. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, Valentina, yo muy bien, gracias a Dios, espero que te encuentres muy bien. Un saludo especial a todos los que nos escuchan
a todos los que se integran en este momento para reflexionar en torno, como lo decía el padre Carlos Andrés, la importancia y la validez que sigue teniendo la educación. Por eso, en este momento en que vamos a compartir diferentes pensamientos, la invitación es a ver la educación como ese medio eficaz con el cual nosotros podemos construir pensamiento y que nos lleva también a entender muchas de las realidades que vivimos hoy en día. Entonces, agradecido con ustedes de compartir este espacio de diálogo. Bueno, Cris, muchas gracias y terminamos nuestra mesa de conversación con un docente. ¿Cómo no íbamos a traer a una persona que está constantemente en el campo y que no es un docente cualquiera, es un docente de niños? Es una responsabilidad muy valiosa. Él es el profe Edison Tamayo, que se dedica a enseñar filosofía para niños. El solo nombre ya enternece y creo que plantea muchos retos que hoy vamos a conocer un poquito más adelante en la conversación. Profe, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los que nos escuchan y pues es una oportunidad muy bonita para reflexionar en torno a la misión del maestro hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por estar aquí y bueno, como siempre, antes de entrar en materia, nos vamos a permitir escuchar las palabras de nuestro arzobispo que siempre orientan nuestro caminar y bueno, el editorial que nos acompaña hoy lo vamos a escuchar a continuación. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: pidamos que venga el Espíritu. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata que los discípulos, siguiendo las instrucciones de Jesús para prepararse a la venida del Espíritu Santo, perseveraban en la oración, en compañía de algunas mujeres y de María. Es la primera epíclesis que seguirá resonando en la Iglesia a lo largo de los siglos antes de sus acciones más importantes. Y luego se nos dice que mientras estaban en oración, vino del cielo un viento impetuoso y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Fue un acontecimiento extraordinario que transformó sus vidas. En varios lugares, los Hechos de los Apóstoles ponen en relación la venida del Espíritu Santo con la oración. Saulo estaba orando cuando el Señor le envió a Ananías para que se llenase del Espíritu Santo. Pedro y Juan van a Samaria y oran por los que han escuchado la palabra para que reciban el Espíritu Santo. Se va cumpliendo la promesa de Jesús, quien había asegurado que el Padre da el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Jesús mismo había prometido a los apóstoles interceder ante el Padre para que les diera otro paráclito que estuviera con ellos para siempre. Esto nos muestra que hay una relación profunda entre la oración y el don del Espíritu. Por tanto, si queremos recibir el Espíritu para que nos ayude a enfrentar las insidias del mal, si es urgente renovar nuestra vida según el Evangelio, si necesitamos construir una profunda unidad entre nosotros, si deseamos tener ardor misionero, es preciso suplicar siempre: ven Espíritu Santo. La celebración de Pentecostés en este año de la oración es preciso prepararla y vivirla mejor que en otras ocasiones, suplicando a nivel personal y en encuentros comunitarios que venga el Espíritu. Debe ser una oración en la que todos nos unamos, porque el Padre concede lo que pedimos. Si es esa súplica, al menos varios nos ponemos de acuerdo. Debe ser una oración perseverante que nos haga capaces de recibir los dones de Dios. Jesús, con la parábola de la viuda importuna, nos indicó que no nos podemos cansar de orar. San Pablo recomienda estar siempre en oración y súplica, velando juntos con perseverancia. Y de los primeros cristianos se dice que acudían asiduamente a la oración. Nuestra arquidiócesis en esta hora debe estar en perseverante oración. Mirando el camino de la Iglesia, hoy se va aceptando con más claridad que la acción del Espíritu Santo, aunque intangible, es concreta e inequívoca en la vida de las personas y de la comunidad cuando nos abrimos y nos dejamos guiar por Él. Las consecuencias son grandiosas cuando nos convierte, nos conduce a la fe, nos ayuda a ser verdaderos discípulos de Cristo, nos da fortaleza ante las pruebas de la vida, nos enriquece con dones para la misión que nos ha confiado. Vemos entonces que el Espíritu Santo no es una abstracción, sino una persona real que produce tantos frutos en nosotros.
Nos estamos preparando entonces para la solemnidad de Pentecostés. Como he repetido en varias ocasiones, es un momento muy importante en la vida de la Iglesia, que debemos preparar a nivel diocesano y celebrar con fe en cada parroquia, como la primera comunidad apostólica, bajo la acción del Espíritu. Debemos renovar nuestra vida y relanzar con audacia nuestra misión. Debemos permitir que Él nos lleve a una conversión firme y continua en Cristo, el Señor. Debemos abrirnos a sus dones poderosos que nos dan el coraje y la fuerza para testimoniar nuestra fe y encarnarla en el mundo de hoy. Todos, sacerdotes, diáconos, religiosos, laicos, debemos abrirnos a los dones ordinarios y extraordinarios del Espíritu, que en su justa comprensión y en armonía con otros elementos de la vida de la Iglesia son una fuente de gracia en el camino de la santidad, en la construcción de la comunidad eclesial y en la realización de la misión. Solo con su fuerza podemos atraer a los alejados, evangelizar la cultura y las estructuras sociales, ser una voz profética en medio de las incertidumbres de la realidad política, ideológica, la decencia moral y otras situaciones están creando en el mundo actual. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Monseñor Ricardo por sus palabras y a Santiago Roldán, que siempre nos los trae en su voz. Nuestro director para las comunicaciones, siempre presente trayéndonos las palabras del pastor, así que muchísimas gracias a ellos dos. Y bueno, ahora sí, entremos en materia, comencemos con este tema tan importante. Yo recuerdo que en el colegio siempre esperábamos ansiosos el 15 de mayo porque le hacíamos una fiesta, poníamos bombas, todo, pero yo creo que cuando vamos creciendo vamos dimensionando verdaderamente el valor de esto. Y quisiera empezar justamente a reconocer a quien guía nuestro camino, nuestro programa, nuestro trabajo, y es en Jesús. Padre, ¿qué tal si empezamos a ver un poquitico a ese Jesús maestro? Valentina, ese calificativo que le das a Jesús me encanta, es que Jesús es maestro. Y hay algo interesante, es el modelo de maestro aún no superado, aún no superado. Y quisiera incluso, si me lo permites, que pedirle a Cristian, a nuestro asesor de la delegación, que nos proclame un pedacito del Evangelio, y este trozo del Evangelio nos va a ayudar a entender por qué Jesús es el modelo de maestro aún no superado. Del Evangelio según San Mateo. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Rápidamente quisiera decir lo siguiente. ¿En qué consiste ser un buen maestro? Consiste en ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace. Y Jesús lo hace de una manera perfecta. Jesús lo que dice lo hace. Y por eso le dice a los fariseos de la época en ese texto: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Entonces es una invitación, mis queridos maestros y maestras que nos están escuchando a esta hora del día, a que seamos muy coherentes. Un buen maestro, y Edison, que es maestro de colegio público, del sector público, yo creo que lo entiende muy bien. Hay que ser coherentes. El buen maestro es coherente entre lo que dice y lo que hace. El acto educativo es eso, coherencia de vida. Sí, señor, así es, padre. Además, pues nosotros tenemos una inspiración aparte de Jesús, como lo acabas de decir, en el caso nuestro, San Juan Bautista de la Salle, por quien celebramos el Día del Maestro el 15 de mayo cada año. Nos ha inspirado a dar una educación cristiana efectiva a los niños menos favorecidos, los hijos en esta época en la que él hizo su fundación, los hijos de los artesanos y de los trabajadores. Entonces nosotros seguimos ese legado
intentando llevar una educación cristiana a los niños, pero también formarlos en las asignaturas o áreas básicas que necesitan para enfrentarse en el mundo de hoy. Justamente hablar de quienes nos inspiran, yo creo que ha sido fundamental para nuestra iglesia. De hecho, son muchos los que hoy llamamos santos, que se hicieron santos por un ejercicio educativo, porque supieron acompañar a niños, adolescentes en el proceso de la enseñanza. Y yo creo que partir de esas inspiraciones, como nos decía el padre, es entender que el sentido de todo es una coherencia que es bien retadora, yo creo, pero que hoy definitivamente es fundamental. Yo creo que nuestra sociedad no sería lo que es hoy si no tuviéramos un paso por un aula, que incluso hoy, siglo XXI, año 2024, todavía sigue siendo un privilegio. Y es impresionante pensar que quienes hemos pasado por las aulas ha sido una bendición. Adri, hemos avanzado mucho en los años y hemos abordado la educación de muchas maneras, pero desde que tú estás, que sé que es mucho tiempo, ¿cómo ha sido el tema de la visión de la iglesia frente a la educación? O sea, poner la mirada ahí durante todos estos años, ¿qué retos se ha planteado, por lo menos para ti y en tu labor? Bueno, Valen, realmente en esta trayectoria que yo llevo en la pastoral educativa que me permite la Arquidiócesis de Medellín, aunque nuestra oficina también tiene mucho que ver con las instituciones educativas oficiales, respecto a la pregunta quiero hacer énfasis en nuestra educación católica, sobre todo hablando de los colegios que congrega la Fundación Arquidiocesana para la Educación, y es seguir teniendo presente la formación integral de los estudiantes, esa formación humano-cristiana que digamos que de una y de otra manera políticamente ha sido, digamos que aislada de algunas cuestiones políticas o sociales en un contexto y en la realidad social, pero que de igual manera la iglesia, como le decías, Valen, gracias, pues la educación inició precisamente con los monjes, ¿cierto? Y las grandes universidades nacieron precisamente con los monjes. Pero hoy en este año 2024 yo sigo viendo que la educación cristiana sigue siendo la pionera en la formación de valores, sigue siendo la pionera en la formación de la trascendencia, en la formación de la espiritualidad y sobre todo en la formación cristiana de verdaderos ciudadanos, como lo dice el lema de la Fundación Arquidiocesana para la Educación. Buenos cristianos, buenos ciudadanos. Y yo pienso, Padre Carlos, que eso le seguimos apuntando aquí en la Arquidiócesis de Medellín, y como Iglesia Católica seguimos formando precisamente buenos cristianos, buenos ciudadanos, y que precisamente es el mandato del magisterio de la Iglesia, seguir formando en la construcción de una mejor sociedad, y digamos que ese es el lema también de la oficina, transformar la sociedad y transformar precisamente desde el corazón de los niños y de todos los jóvenes. Gracias, Adri, por eso, porque yo creo que eso nos hace hacer una pausa como en la mirada general de nuestra iglesia y ponerle una lupa a lo que realizamos frente a la educación, que es tan valioso. Nosotros generalmente vemos a la iglesia presente en la catequesis, en la liturgia, bueno, como en lo que identificamos de inmediato como iglesia, pero qué bonito pensar que hay un zoom muy valioso frente a la educación y la forma en la que se orienta. Justo frente a eso, Cris me ayudará mejor, pues Cristian es teólogo de profesión y ha fortalecido mucho también su proceso de educación porque ha sido docente, y frente a esa realidad docente, pues yo siento que hay un acompañamiento muy importante a los estudiantes, pero entonces, ¿de qué manera se busca fortalecer y acompañar a los educadores? Muy bien, frente a esa pregunta yo pienso que es muy importante de que en el proceso educativo, como tú lo planteas, haya también ese acompañamiento efectivo hacia los docentes, ¿cierto? Vemos pues que en las instituciones educativas los programas están pensados en la formación, en el bienestar de los estudiantes desde diferentes frentes.
También es importante entonces que los profesores en esta labor día a día de acompañar los procesos de sus estudiantes también se sientan acompañados, también se sientan respaldados para que su tarea cada vez sea mucho más efectiva. Y lo vemos desde la acción que realiza la Delegación Arzobispal para la Educación. Precisamente desde el liderazgo del padre Jairo Alonso Molina, desde el acompañamiento también del padre Carlos Andrés Montoya, desde mi compañera Adriana y yo, nos sumamos precisamente a esa tarea de todos los días pensar qué hacer para hacer esa presencia a los docentes de nuestras instituciones arquidiocesanas, pero también a los diferentes colegios oficiales y privados que están bajo la jurisdicción de la Arquidiócesis de Medellín. Y por eso una tarea de nosotros es acompañar, asesorar, fortalecer estos procesos, no solamente desde una formación teórica o conceptual, sino también desde un acompañamiento formativo, desde lo espiritual, desde esa búsqueda de sentido y trascendencia. Por eso nosotros, a partir de diferentes actividades, insisto, tanto formación académica, también desde esos espacios de integración en la fe, buscamos que nuestros docentes puedan tener esa experiencia de encontrarse consigo mismo, de reflexionar en torno al sentido y la tarea tan grande que tienen a cuestas, que es llevar hacia adelante a la humanidad, a un proceso, desde un proceso educativo, no solamente de transmitir un conocimiento, sino también de enseñar desde la vida y desde el propio testimonio, como lo planteaba el padre Carlos. Y uniéndome también a las palabras que decía el profesor Edison, citando a un ejemplo, un modelo educador como lo fue San Juan de la Salle, también yo puedo citar a otro santo cuya preocupación fue la educación y la formación, San Juan Eudes. Y San Juan Eudes tiene un lema que dice corde magno e ánimo volenti, eso significa corazón grande y ánimo decidido. Yo pienso que son dos cualidades que también el maestro, quienes ejercemos, quienes hacemos esta tarea tan bonita de educar y acompañar, debemos de tener esas dos cualidades. Un corazón grande para poder saber entender y comprender la realidad de nuestros estudiantes y de nuestros propios compañeros de camino. Y un ánimo decidido significa la valentía de poder aceptar los cambios continuos que vamos viendo en el tiempo, cómo nos adecuamos a ellos y cómo de ellos aprendemos para seguir teniendo esas respuestas que el mundo de hoy nos está pidiendo. Entonces, por eso nuestra tarea como Delegación Arzobispal para la Educación es seguir pensándonos en cómo hacer ese acompañamiento efectivo también a nuestros docentes, precisamente para involucrarnos en las realidades que vivimos día a día. Hablas de algo muy importante que yo siento que de verdad nos exige como sociedad y no solo a ustedes como institución, como delegación, perdón, y es el acompañamiento. A veces creemos que pues funciona tan simple como ver al maestro y simplemente escucharlo, pero es que ese maestro también necesita ser escuchado y para responder a las necesidades de hoy. Yo creo que eso es bien retador y quiero que con esto le demos inicio a una de las partes que yo creo que me parece más importante tener aquí sobre la mesa y son los retos. Resulta que el padre, ahorita no les conté, pero es párroco de San Gabriel de la Dolorosa, que también tiene un colegio, entonces rector también del colegio. Y como dato curioso que me di cuenta hace unos minutos, es que es profesor, pero no de educación religiosa como todos pensaríamos, aunque también lo ha sido, sino de educación física. Imagínense pues uno tener al padre como profesor de educación física, pero eso ha planteado muchos retos que quiero que los traigamos acá para que partiendo de esa identificación de desafíos en el camino, pues miremos, hoy el padre está frente a una realidad de ser rector de un colegio. Padre, nada, pues le dejo el micrófono para que nos cuente cómo ha sido este proceso de abordar la educación, que siento que ha sido algo muy cercano a su vida siempre, pero que hoy, frente a todo lo que tenemos en el panorama, pues plantea desafíos interesantes.
Hablar de retos en educación es emocionante. Hay miles de retos a nivel educativo. Un reto, la formación integral. Yo pienso que no es solamente transmitir conceptos, no es solamente enseñarle al niño o a la niña a sumar, a restar o a ubicar geográficamente un país. No, eso hace parte. Pero un reto de la educación es que ese niño y esa niña que están en el aula de clase sean buenas personas. Adriana lo planteaba ahorita, buenos ciudadanos. ¿Y por qué digo que es un reto? Porque eso es lo que nos está mostrando la sociedad. Jóvenes muy inteligentes, con un coeficiente intelectual elevadísimo, pero se les olvidó decir buenos días, muchas gracias, primero usted. De manera que sí, gente muy preparada académicamente, pero humanamente no. Eso es un reto. Hay que educar de una manera holística, que involucre todo. Eso es un reto. Y un segundo reto, voy a enunciar 3 retos rápidos. Un segundo reto son los papás, las familias. Definitivamente el colegio tiene que buscar estrategias, maneras, no sé cómo llamarlas, para trabajar en familia. Porque usted en el colegio puede hacer algo muy bueno, pero eso tan bueno puede ser destruido, perdónenme el término tan cruel, rápidamente en familia. Aunque hay familias muy buenas y hay familias que educan. Pero bueno, hablar de esto es un poco complejo. Yo no quiero juzgar ni mucho menos a la familia. Amo la familia, no hay familias perfectas, pero sí es un reto que el colegio involucre la familia. Y el tercero y último es el manejo de la tecnología. No sé, hoy están rodando noticias que hay colegios donde ya decidieron no más el teléfono celular. Ya el ministerio se pronuncia y dice, no, ese no es el camino. Bueno, yo pienso que no es prohibir, es un reto del maestro enseñarle al niño o a la niña, al adolescente, a manejar el aparato. Eso es un reto. Fíjense que eso desafía al educador, eso desafía al rector. ¿Cómo le vamos a enseñar a estos niños y niñas a manejar el celular? Bueno, y no solamente a niños y niñas, es que cómo lo manejo yo. Claro. Porque tal vez nosotros somos los primeros que no lo sabemos manejar. En fin, 3 retos que quise plantear, entre muchos que hay, pero sé que el tiempo es corto, pero esos serían unos retos interesantes en educación hoy. Me parece que engloba de una manera bastante concreta lo que es hoy, que creo que son retos de hace mucho tiempo. Creo que no son muy distintos, pero sí se adaptan a los signos de los tiempos. En estos días pensaba justamente sobre la inteligencia artificial, que yo personalmente tengo una resistencia a la tecnología, por muy joven que suene, pero pensaba, yo decía como seguramente cuando nació la calculadora la gente era como pues no se puede llevar calculadora a los exámenes, no se puede usar la calculadora para llevarlo al colegio. Bueno, pues eso ha ido cambiando, ya la calculadora es absolutamente tranquilo y normal para nosotros. Supongo que llegará un momento en el que esto se nos hará normal. Profe, su experiencia ahí en pleno, ya que estás frente a los retos que el padre nos mencionaba, pero se le suma uno y es que son niños. Entonces, a partir de cómo has abordado esto, que quisieras ahondar, de pronto tienes retos adicionales a los que nos menciona el padre. Estoy de acuerdo con los retos que plantea el padre y, por ejemplo, en relación al comentario que acabas de hacer y que es también el último reto que planteó el padre, el de la tecnología, pues es un desafío grandísimo, pero definitivamente tenemos que educar en un uso adecuado y eficaz. Los niños pequeños, los que yo tengo en el aula, que son niños de 4., 5., 6., 7. y 8., ya no tan pequeños, es
El problema que tenemos con el uso de las tecnologías es que las redes sociales y los medios de comunicación han generado en ellos una serie de intereses que son muy llamativos. A ellos les encanta tener el celular para los juegos, para las redes sociales, para los retos que se establecen en las redes sociales, que terminan siendo en muchos casos muy problemáticos y que requieren intervenciones muy serias a nivel de autoridades, a nivel de profesionales en psicología, en otras áreas. Pues las redes sociales, como digo, presentan estrategias o mecanismos o cosas que para los jóvenes y para los niños son muy, muy interesantes, y entonces ellos terminan inmersos en ese mundo y ajenos en muchos casos al control de los papás, al control de los educadores. Entonces el reto que tenemos actualmente en ese uso que propone el padre de enseñarles a usarlo bien es justamente que haya mecanismos de control, de seguimiento, de asesoría para poder que los jóvenes y los niños hagan un uso adecuado y que no terminen cediendo de pronto a las provocaciones de las redes sociales y de algunas tecnologías que tienen un interés, puede sonar atrevido desde mi parte decirlo, como de encantar a los jóvenes y de mostrarles un camino totalmente distinto a lo que es una educación adecuada, que garantice que ellos definitivamente sean buenas personas y sobre todo intelectuales competentes, que es lo que el mundo necesita pues actualmente, ¿no? Definitivamente en la escuela los preparamos es para que adquieran conocimiento, para que salgan de la ignorancia y para que tengan la competencia y la habilidad para argumentar, para enfrentarse al mundo, para intervenir, para solucionar problemas, para dejar huella. Y eso solo lo podemos lograr si hay un trabajo conjunto, como dice el padre, entre familia, entre escuela, profesionales, todos como rodeando a los jóvenes y a los niños en el interés, no de prohibirles, no de hacerles creer que todo lo que hacen es malo, pero sí podemos encontrar una ruta adecuada que haga que ellos se formen de manera adecuada y finalmente nosotros poder estar seguros de que estamos formando a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes, para que sean buenos ciudadanos, buenos cristianos, buenos profesionales. Edison, qué buena intervención, y quería yo como traer acá a este diálogo tan bonito un asunto del Papa Francisco. Es que el Papa Francisco nos ha dicho y nos ha hablado, Adriana sabe bastante de eso, del pacto educativo global. Hoy hay que hacer un pacto entre ¿quiénes? La escuela, la familia y la sociedad, porque si no hay ese pacto, entonces no vamos a poder alcanzar los objetivos. Eso sería un detalle. Y el otro, yo no sé qué pensará Cristian, Adriana, usted Valentina, que ahora dijo, me llamó mucho la atención eso, yo no sé cuántos años tienes, te ves muy joven, pero decías que tienes una resistencia a la tecnología. No sé qué tanto hoy sea un crimen, no sé si sea el término, sea un crimen prohibir el celular. Porque yo pienso que esa herramienta hoy hay que aprovecharla. Y por eso vuelvo a insistir, será un reto para el rector, para mí, yo estoy pensando en mí, y para el docente. Sería como eso, vale, que quería como ahí agregar a lo que Edison planteó, que me parece que como profesor del sector público, es que valoro mucho que haya un profesor del sector público, porque de verdad, Edison, que lo público, aunque la educación es la misma, no nos digamos mentiras, mi hermano, en toda la confianza, una cosa es lo público, otra cosa es lo privado. Padre, yo creo que rescatas pues como ese elemento tan importante que hoy nos plantea en la educación, el buen manejo de las cosas. Y es que la educación, yo pues desde mi experiencia con mi familia, nunca ha sido parte como de la coerción, porque yo siento que eso nos lleva a otros lugares. De hecho, pues nuestra sociedad nos lo muestra, lo que nos coarta a veces termina siendo incluso un impulso, que el reto hoy sea hacer personas. Y pienso mucho en eso, además porque justo en una conversación que tenía hace poco con unos amigos pensaba, el reto verdaderamente hoy está en saber hacer preguntas para los educadores. ¿Por qué? Porque
a mí no me tocó, pues sí, estoy muy joven, tengo 27 años, para que ahí como chisme. Pero a mí no me tocó la inteligencia artificial en el colegio. Yo no pude preguntarle a un dispositivo que me respondiera en un segundo una pregunta para una tarea. Yo no tuve el ChatGPT que me funcionara como la resolución de mis tareas, que yo hoy digo, mis tareas hoy se podrían solucionar demasiado fácil con esa herramienta. Pero entonces, ¿cómo hacerle preguntas a los estudiantes que ChatGPT no responda? ¿Cómo acercarnos a una humanización de la tecnología y que nosotros terminemos siendo pues los dueños de y no la tecnología de nosotros? Adri. Vale, yo pienso que, o sea, retos y desafíos hay muchos. Yo aquí pues tengo varios, pero quiero como enfocarme en esto de las competencias. Yo les voy a compartir una experiencia y es que universidades habidas y por haber muchas, ¿cierto? Pero yo en un momento de mi vida yo quise ser egresada a SENA porque yo quería saber qué era ser competente en habilidades. Y hoy en día yo veo que uno de los retos grandes es que tenemos un sistema. Y este sistema que nosotros tenemos en Colombia nos quiere comparar con países muy avanzados, inclusive aparte de la tecnología, avanzados en cultura. Y es que nosotros vemos una cultura, digamos que de otra manera muy desorganizada. Mejor dicho, somos muy inculturales. Entonces, con respecto a esto de las tecnologías, yo pienso, Vale, que es que la educación, en esos días yo se lo decía al padre con una secretaria de educación, es que la educación, cuando sigue siendo contenido, no ayuda al estudiante a formular preguntas. De hecho, nosotros en la oficina tenemos un taller que se llama Cómo hacer preguntas, ¿cierto? Y es precisamente porque el maestro ya no hace preguntas interesantes, entonces el estudiante ya no tiene nada interesante para responder. Y si no tiene algo para responder, menos se las va a hacer en la vida. Y nosotros desde el acompañamiento espiritual que nosotros desarrollamos es precisamente cómo darle respuestas a esas preguntas trascendentes de la vida, que eso es lo que hace el desarrollo de la inteligencia espiritual y de la emocional. Y yendo pues allá, eso es que también, Valentina, se nos ha olvidado formar para la vida o formar para las habilidades de la vida, que digamos que es una de las principales banderas que deberían tener los docentes hoy en día, pero es que el sistema no lo permite. El sistema le está diciendo al maestro que tiene que evaluar con números y con palabras, pero claro, no le está diciendo a Addison, evalúe las competencias que tiene el niño, y si el niño es competente, llévelo más allá, y llévelo más allá, y llévelo a una profundidad más. Pero tenemos un sistema que no nos está ayudando. Yo sigo insistiendo que eso sigue siendo un reto y les voy a dar dos ejemplos que el padre estuvo en estos días también presente. En dos empresas X del sur, llegaron a un colegio a preguntarle a los estudiantes quiénes estaban interesados en laborar en X empresa. Llegaron las empresas y los estudiantes de 11 le dijeron, no nos interesa esto, nosotros queremos ser YouTube. Y las niñas dijeron, no, queremos ser estilistas de belleza. Cerraron la opción. Y en otro municipio, una empresa grande, nos comentaba la secretaria de Educación, hicieron un filtro de 200 estudiantes, de esos estudiantes quedaron 50, de los 50 quedaron 20, de los 20 llamaron a 10 a entrevista, de las entrevistas ninguno se presentó, no estuvieron interesados en la empresa. Pero es porque es esa falta de motivación. Si yo soy competente en comunicaciones, soy competente en eso. Si soy competente en artes, soy competente en artes. Pero si yo soy una persona competentemente espiritual, también lo voy a hacer en algún espacio de esos. Entonces yo pienso, Valentina, que no es prohibir el celular o que sí o que no. Ahorita yo hablaba precisamente con Cristian acerca de eso, porque yo como madre de familia me ubico en las dos partes. Pero también le decía a Cristian, pues que también hay estudiantes que tampoco les interesa ni la tecnología, ni la inteligencia ni la inteligencia artificial, ni tampoco el celular, pero sí está interesado en otras cosas, pero el sistema no le está permitiendo al maestro ir más allá.
me remitiste a una palabra que usó el padre al inicio de esta conversación y fue posibilidades. Es una palabra que me resuena porque la educación es eso. La educación es crear posibilidades, justamente porque te abre el horizonte. Cuando a ti te abre la mirada, hay posibilidades, hay cosas en potencia. Sin educación, tal vez el espectro sea un poquito más cerrado y me parece maravilloso que esta mesa también nos sirva para cuestionar un sistema, porque si bien es el sistema en el que estamos, no necesariamente tiene que regirnos el sistema. Hay maestros que hacen las cosas muy distintas, hay aulas que se convierten en centros de experimentación, hay espacios educativos que se vuelven como ese espacio experiencial en el cual se es y se hace sociedad. Y creo que es la invitación y lo que hablábamos también ahorita de el pacto educativo, porque no es solo de los maestros, no es solo quien se para frente a un aula quien tiene la responsabilidad de educar. Que los padres no se vuelvan antagónicos a los educadores es también un reto para las familias, que quienes estamos en la sociedad, quienes tenemos lugar con los adolescentes, por ejemplo, a nivel catequético, seamos también un complemento. Y creo que es el reto de hoy que este programa nos ha permitido hablar y que creo que tendríamos mucha tela para cortar pensando en eso. Vamos cerrando un poquito esto y Cris, quisiera que pongamos sobre la mesa estrategias muy concretas que hoy podemos tener para contribuir a la educación y que sean estrategias no solo para maestros, no solo para padres de familia, sino para ciudadanos de a pie, que todos tenemos la capacidad de enseñar algo, que definitivamente pues no nos comparamos con quienes han elegido eso como su vocación, pero que nosotros también contribuyamos a ese pacto educativo global. Bien. Siempre que hablamos pues de estrategias y de retos frente a esta realidad, pues es bastante comprometedor y a veces ambicioso. La cuestión es pues cómo hacerlo real y que sea posible en el tiempo. Antes de dar una respuesta, tal vez disintiendo un poco de lo que expresaba Adriana en cuanto que hay como cierta inculturalidad, yo no lo vería así, sino que de pronto lo que no hay es una identidad más reforzada, digámoslo así, o de apropiación de nuestra cultura, ¿cierto? Sino que precisamente hoy lo vemos en nuestras generaciones actuales, hay un movimiento más hacia la cultura de afuera, ¿cierto? Lo que nos ha llevado de pronto a que haya un desconocimiento de nuestra propia identidad. Eso es lo que se llamaría como el esnovismo, una admiración a lo de afuera sin aprovechar o sin ver lo que tenemos propio, que digámoslo así, es bastante rico, es bastante amplio en nuestra sociedad. Educar hoy definitivamente exige un montón de cosas frente a las respuestas de esas preguntas grandes, trascendentales que hacen los muchachos. Y ahora que conversábamos también en la oficina y precisamente en lo que el padre Carlos Andrés también ha planteado sobre esta discusión que toda esta semana se ha venido llevando y en la radio, yo también lo he estado escuchando, es muy atento de esas opiniones frente a la prohibición de recursos tecnológicos como el celular en el espacio de clase. Habría que preguntarnos precisamente frente a esas estrategias que tú preguntas, si el prohibirlo de esa manera total verdaderamente resulta siendo práctico, efectivo y viable. Yo pienso que una de las estrategias para la educación de hoy es precisamente buscar ese punto de equilibrio frente al uso racional, moderado y consciente de la tecnología. El profe Edison, que es profesor de filosofía, yo también lo he sido, en filosofía, sobre todo cuando hablamos de la ética aristotélica, Aristóteles nos habla del
punto medio o del justo medio. Y es una virtud que se pone como equilibrio entre un exceso y un defecto. Aquí la discusión que se está dando frente a la tecnología como recurso para la educación es eso, buscar un punto medio entre un exceso que nos lleva precisamente a salirnos de la realidad y a estar inmersos en un mundo digital desde el entretenimiento, desde el ocio que también nos presenta los medios digitales, ¿cierto?, pudiendo ver en ellos también un recurso y una oportunidad para el aprendizaje, pero también es el defecto. En este caso el defecto para mí sería el limitarlo, el restringirlo del todo. Entonces hay que buscar ese punto intermedio o ese justo medio, citando a Aristóteles, de cómo hacer ese uso eficiente, racional de la tecnología como posibilitador del aprendizaje. Quizá quienes somos maestros, en cierto modo de vieja data, que hemos aprendido en el tiempo a adecuarnos a estas nuevas tecnologías, porque ahora también lo conversábamos. Hoy, esta generación que llamamos la generación Z, es los que conocemos también como los nativos digitales, es decir, nacieron con la tecnología, nosotros no, nosotros hemos aprendido a utilizarla y nos hemos equivocado y hemos tenido nuestras dudas frente a ello, nuestros reparos, ¿cierto? Y precisamente frente a esta situación, nosotros como nacimos en un tiempo diferente en el que nos enfocábamos más a investigar, el contacto con los libros, el ir a una biblioteca, en el leer, en el subrayar. Hoy ya ha mutado eso hacia otra realidad, unos contenidos que se buscan y se encuentran fácilmente en un dispositivo. Entonces nosotros quizá frente a esas realidades es donde tenemos como cierto temor. La cuestión es, si encontramos ese punto medio para evitar caer en el exceso de la dependencia total en el que nuestra vida se va fugaz y no nos damos cuenta por estar metidos en un mundo artificial, pero también pecamos por el defecto de, en un mundo que cada vez progresa más y avanza más, cómo retroceder y quedarnos de pronto en la añoranza, como a veces lo justificamos, de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿cierto? El gran desafío de nosotros hoy es adaptarnos precisamente al tiempo en el que vamos viviendo, obviamente. Hay cosas de las que no se debe renunciar porque entonces también se pierde la identidad, se pierde lo que hemos forjado y lo que hemos formado, pero es también cómo se conversa con eso que tenemos como un presupuesto a lo que ya viene. Entonces, estrategias, pues yo diría que los docentes, los maestros en su inteligencia, en su hacer del día a día, tienen que lograr conjugar eso, ayudarse de los nuevos recursos y tratar de generar en los muchachos, en los estudiantes, la conciencia de que la tecnología nos posibilita un montón de cosas y que los muchachos también puedan ver de que en la tecnología no solamente se nos ofrece desde el esparcimiento, desde el ocio, porque nos entretiene, en las redes sociales, los videos que son tendencia, etcétera, etcétera, sino que en la tecnología también vean esos medios para adquirir el aprendizaje. Por ejemplo, lo comentábamos ahora en la oficina, desde, por ejemplo, la gamificación en la educación, ¿cierto? Cómo integrar los principios básicos de los videojuegos a la educación y crear aprendizajes significativos desde ello. Los jóvenes hoy que son tan hábiles en la cuestión de los videojuegos y que se estimulan a través de cumplir un reto, un desafío de un videojuego que te propone X o Y misión, cómo integrar esos principios también a la educación. Entonces es buscar no ser tan temerosos o tan recelosos frente a las nuevas herramientas que hoy disponemos, sino como insisto nuevamente, cómo mantener un equilibrio, sin caer en el exceso, ¿cierto? Pero tampoco pecar por el defecto. Ese es un desafío para quienes ejercemos la docencia hoy, porque tenemos que saber, como lo decíamos en la pandemia, una palabrita que sonó mucho, reinventarnos. Claro. Y reinventarnos no es dejar de lado ni dejar atrás lo que se venía haciendo, pero es como eso que yo traigo, también le puedo añadir algo de novedad o de innovación que permita seguirse desarrollando, pero que también logre integrar las nuevas realidades. Así es.
Cris, hoy definitivamente reinventarnos y encontrar maneras de ser y estar de la manera, pues en la educación yo creo que es un reto que emociona. Yo creo que emociona para quienes son educadores y para quienes han ido encontrándose con estos nuevos retos. Bueno, me parece muy valioso que la vida y la sociedad nos exija cada vez más como es. Bueno, como siempre, queridos oyentes, queremos terminar con un momento de conexión, de oración pequeño para que nos vayamos también teniendo conciencia de que esto también es posible gracias a muchas personas que se dejan inspirar por Jesús, por los santos, por personas que nos han mostrado que la educación tiene relevancia justamente cuando la hacemos con el corazón. Padre, nos ayuda ahí con la oracióncita. Yo quiero darle gracias al Señor por todos los educadores del mundo entero, por todas esas personas abnegadas, sencillas, llenas de conocimiento, con una historia personal y familiar, dándolo todo en las aulas de clase. Señor, yo te doy gracias por cada uno de esos maestros y maestras. Bendícelos, bendícelas, acompáñalos a todos. Ayúdanos a tomar buenas y sabias decisiones. Que todo lo que hagamos, digamos, construyamos, pensemos, sea para el bien de estos niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Yo le pido al Señor que derrame muchas bendiciones en todos los docentes del mundo, de manera especial los docentes de nuestra arquidiócesis, de nuestros colegios. Que Dios los bendiga, los acompañe y les regale la salud del alma y del cuerpo, que son las mayores riquezas. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, profe Edison, Adri, Cris, porque pusimos sobre la mesa un tema del cual hay que hablar, hay que seguirnos preguntando cómo educar hoy. Gracias a ustedes, oyentes, por siempre estar aquí, por siempre estar presentes. Felicitaciones a todos quienes nos escuchan, que son maestros, que han educado en algún momento de la vida a alguien. De verdad que ustedes han hecho lo que es hoy la sociedad, y a ustedes 4, gracias, porque yo sé que ponen su corazón y su vida al servicio de la educación. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Bendiciones. Hasta aquí, Al Día con la Iglesia, programa realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Los esperamos en una nueva emisión.